nosotros vamos a ver patologías, sobre todo congénitas, que la vamos a tener que resolver de tal manera de que este niño tenga la posibilidad de una vida dentro de lo normal, lo que nosotros llamamos socialmente aceptado, ¿no? Tenemos una malformación realmente que causa problemas fisiológicos. Es todo un reto para los especialistas, para todos nosotros médicos, ¿no? Para que estos niños lleven una vida adecuada. Ahora en la mañana vamos a hablar de la patología de la vía biliar. La vez pasada hemos hablado de patología colorectal, ahora vamos a hablar de la patología biliar. Recuerden que nosotros tenemos que nuestra vía biliar está compuesta por el hígado y el conducto biliar que llega hasta el duodeno, ¿no? Esta estructura nosotros la conocemos en nuestra patología común como, por ejemplo, la liquiesi vesicular. Es una patología muy frecuente, lo han hecho seguro en adultos. Nosotros vamos a ver las malformaciones congénitas de esta. Y una de ellas es la atresia de vías biliares. Recordemos que nosotros tenemos que del hígado salen dos conductos, el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que se convierte en hepático común, se une al cístico, el colédoco y llega al duodeno. ¿No es cierto? Este conducto permite de que aquellas cosas que se producen, vamos a hablar así en modo general, que se producen en el hígado, pase a la vía biliar, ¿no? Hay una enfermedad congénita que se llama atresia de vía biliar, o sea, no se forma la vía biliar. Si no se forma la vía biliar, a este niño le va a dar cirrosis hepática y va a morir. Y va a morir a los 8 meses o a los 2 años por cirrosis. Entonces hay que darse cuenta, ¿qué es lo que hay que pasar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Es diagnosticarlo lo más pronto posible para tratarlo también para que no le dé cirrosis. Y esa es la idea de esta clase, ¿no? Cómo detectarlo y cómo tratarlo, ¿no? Entonces, la atresia de vías biliares es una colangiopatía obstructiva, porque es una atresia, de hecho no se formó, por lo tanto es una obstrucción neonatal consecuencia de un proceso inflamatorio, ¿no? Que lo va a destruir. Se produce un proceso inflamatorio progresivo y lo destruye, ¿no? Idiopático, que afecta a los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos. Ambos, no es que a uno solo. Lo que les decía conlleva una obstrucción o alteración del tracto biliar como función del flujo y posterior desarrollo de una cirrosis biliar secundaria. La vía biliar intrahepática, recuerden que nosotros tenemos 8 segmentos, eso ya lo vieron en anatomía, no lo vamos a revisar ahora, pero de los 8 segmentos, adentro de nuestro hígado hay todos unos conductos de cada segmento, ¿no? Y que se unen en el hepático derecho y hepático izquierdo. Estos son los que se van a atrofiar, o no se van que se van a obliterar. Hay diferentes tipos de atresia de vía biliar. Una clasificación simple que les he puesto ahora es la tipo 1, en la que comúnmente antes le llamábamos las tipos corregibles, ¿no? Solamente había atresia de esta parte distal, donde está el bifundeo, o sea, el colédoco distal. ¿Era corregible? Sí, porque fácilmente yo le hago una derivación biliodigestiva acá, ¿no? Le pongo acá un intestino y se va a corregir. Lastimosamente yo creo que no he visto ninguno, son raras. La tipo 2 también se llama corregibles, ¿no? Que también son raras, y esta es lastimosamente la más frecuente, la que vamos a ver, la que vemos siempre. Es la tipo 3, ¿no? Que es la obstrucción de la vía biliar tanto intrahepática como extrahepática. Afecta 1 en 12.000 recién nacidos vivos. Recuerden cuánto, a ver dónde estamos. Estamos con Ángel y Raquel. Ángel y Raquel, ¿está? No está.
¿Quién es? ¿Tú? Hola, Ángel. ¿Cómo estás? No tengo lapicero. ¿Cómo te califico ahora? ¿Cuánto es la frecuencia de las malformaciones anorrectales? Para que estés. 1 en 5.000, ¿no es cierto? Vamos a ver. 1 en 5.000 más o menos. O sea, tiene que nacer 5.000 niños. Estamos hablando de estadística nada más. 5.000 niños y uno tiene una malformación anorrectal. Entonces, este es 1 en 12.000. O sea, más o menos raro, ¿no? Nosotros vemos en nuestro hospital más o menos un promedio de 3, 4, 5, no vemos más, ¿no? Atresia de vías biliares en nuestro país. No, o sea que en el hospital Revalera, ¿no? Es la causa más frecuente, ictericia neonatal obstructiva estrepática. Y la causa más frecuente es trasplante hepático pediátrico. Recuerden que en el hospital Revalleati nosotros hacemos trasplante hepático en niños y la primera causa de trasplante hepático es esta patología. En 10 al 20% de los casos, la atresia de vía biliar está asociada a otras malformaciones, ¿no? Es la que nosotros le llamamos atresia de vía biliar síndrome. Pues la etiología desconocida, de hecho, pero hay factores que están asociados. Cuando se habla de factores genéticos, que hay unos virus ahí que están asociados, sí. Muchos de estos niños están asociados con citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus que va a producir, que está asociado a esta atresia de vía biliar. No significa que todos los niños que nacen con torcho o citomegalovirus van a tener atresia de vía biliar. Hay asociación, factores inmunológicos, a veces no hay ningún factor y por ahí se dice de que se ha descubierto que hay anticuerpos que están atacando la vía biliar, ¿no? Pero no en todos los casos se encuentran. Las manifestaciones clínicas, de hecho, son muy fáciles de suponer, ¿no? Si uno obstruye la vía biliar en un adulto, ¿qué ocurre? Ictericia. ¿Qué tipo de ictericia? A ver, ahí está escrito, pero díganme, Isabel Castillo. Isabel Castillo. ¿Qué tipo de ictericia le da a alguien, a un adulto, que le obstruimos la vía biliar? Si es vía biliar, sería external. Sí, ¿qué clase de ictericia le da a ese paciente? Por eso, si es en la vía, Sí, la vía. sería external. Sí, pero ¿qué tipo de ictericia hay? Para empezar. ¿Verdad? Vamos, ya hicieron fisiología, ¿no? Esto está en el último año, ¿no? ¿Quién sabe? Directo, ¿no es cierto? Directo, está escrito, creo. Claro, es directa, de hecho, directa, ¿de acuerdo? Es la colestasis, que es una enfermedad, ¿no? Es por obstrucción de la vía biliar. Por ejemplo, si hay un cálculo, si hay una lesión de la vía biliar, va a producir ictericia directa, ¿no? O de la bilirrubina directa, o ¿cómo se llama? Conjugada, ¿cierto? Entonces, eso igual ocurre en estos niños. Es una ictericia directa, o sea, bilirrubina directa aumenta, ¿no? Entonces, estos niños nacen con un peso adecuado, estos niños nacen bien, felices, porque no tiene nada que ver porque recuerden que la atresia de vía biliar es una colangiopatía obstructiva progresiva. No es que nacen y ya están con la ictericia ahí, ¿no? Eso sí, nacen inmediatamente, es como un desencadenante el nacimiento. Pero nacen bien, los niños nacen felices, contentos, todo el mundo está feliz, ¿no? Y de un momento a otro empieza la ictericia, ¿no? La ictericia de más de 2 semanas ya no la consideramos fisiológica. Si un niño tiene, porque ustedes van a estar en la posta, cuando hagan su serum, cuando hagan su internado,
donde les toque, y les llega un niño con ictericia, no a todos le van a decir por la lactancia materna. Más de 2 semanas, nosotros debemos sospechar otra patología ya, ¿no? Y sospechar siempre a lo malo, sospechar esto, ¿no? A 13 días biliares. Aunque es infrecuente, pero hay que sospechar, ¿no? Más de 2 semanas de vida no debe considerarse fisiológica. Si hay obstrucción de la vía biliar, recuerden que las heces se pintan por la bilirrubina, ¿no es cierto? Entonces, si no hay bilis, las heces salen hipocólicas o alcohólicas, ¿no? Y la orina, hay poluria, y el hígado, como está obstruido, aumenta de volumen, se pone dura, y si se pone dura es porque se está haciendo cirrosis, ¿no? Entonces, eso es igual que en adultos. Es lo mismo, estos niños están en buen peso, lo que pasa es que se ponen amarillos verdínicos, decimos nosotros, no parecen marcianitos. A diferencia de la hepatitis viral, que los niños son amarillos patitos, ¿no? Son amarillos. Los niños con atresia biliares o por obstrucción son amarillos verdes, ¿no? Si hay progresión de la enfermedad, va a haber, ya empieza el problema, estos niños ya no comen bien, ya hay una coloración entérico-vertínico, prurito. Recuerden que las sales biliares, cuando hay obstrucciones, puede ser prurito, ¿no? Hepatomegalia, esplenomegalia, que es un signo de hipertensión portal. Esto es cuando ya va avanzando. ¿Qué pedimos nosotros a estos niños? Análisis laboratorio. De hecho, ya sabemos síndrome colestásico, ¿qué es lo que aumenta? Siempre aumenta la bilirrubina directa, aumenta la gamma glutámica peptidasa, proteasa alcalina, es lo mismo, ¿no? Entonces no es necesario aprenderse de memoria, ¿no? Síndrome colestásico, ya sabemos todo lo que aumenta, ¿no? La TGO, TGP, todo eso aumenta. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción y esto va a ser progresivo. Entonces, un niño de 2 semanas, 3 semanas, empieza amarillo, a veces alcohólica, y entonces le toma un examen de sangre y sale todo esto, esos análisis elevados. De hecho, que debemos sospechar una colestasis. Y de hecho tengo que pensar en las 13 vías biliares, también puedo pensar en otras cosas como vamos a ver ahora, ¿no? Y el diagnóstico diferencial está aquí, ¿no? Enfermedades infecciosas autoinmunes, TORCH, recuerden que TORCH es una serie de infecciones neonatales que también producen esta ictericia, hepatitis neonatal, que es un diagnóstico diferencial, hepatitis autoinmune, hemolíticas, deficiencia alfa, una piscina, síndrome de Alargile, etcétera, etcétera, ¿no? Quiste coleópago, que vamos a ver ahora, son los diagnósticos diferenciales. Entonces yo tengo ya todas estas enfermedades me producen casi lo mismo, con grandes diferencias, claro está. Pero entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué le pido? ¿No? Lo primero que le pedimos no es una radiografía acá, ¿no? Acá lo primero que le pedimos es una ecografía, ¿no? Y la ecografía es, como dice ahí, ahí dice, no dice, ya, bueno, la ecografía es el primer análisis que uno piensa pedir o que pide cuando uno piensa en malformaciones de cualquier tipo, ¿no? Yo pienso que tengo una duplicación intestinal o una atresia biliar, un quiste coleópago, lo primero que pide es una ecografía. Entonces, ¿qué es lo que los signos ecográficos? Ausencia o hipoplasia de la vesícula biliar, ¿no? Signo de cordón triangular es un signo bien específico de la ecografía. Pregunta examen generalmente. Es un cono que se forma en la porta hepatis. Ahora vamos a ver qué es la porta hepatis, ¿no? Es un signo triangular, ¿no? Tiene una gran sensibilidad. Gamografía hepatobiliar, también se solicita. Colangiografía intraoperatoria diagnóstica. ¿De acuerdo? Nosotros, si yo tengo un niño que sospecho de atresia biliar y si ya tiene 7 semanas de vida, yo no le pido nada. Aparte de la ecografía, que es rápida, lo que hacemos nosotros de frente es una laparotomía. De frente. Acá en el Perú estamos hablando, ¿no?
Si nos vamos a Estados Unidos, a Brasil, probablemente, no, que Brasil tampoco. Si nos vamos a Estados Unidos, yo sé que hay bastante brasileños. Si estamos en Estados Unidos, ellos le van a hacer inmediatamente lo piden y en ese momento le van a hacer una biopsia hepática, y la biopsia hepática es diagnóstica. Pero si yo le pido una biopsia hepática acá en Ñaña, ¿cuánto va a demorar el resultado? No, y si lo pido en Revalida, ¿cuánto tiempo me va a demorar el resultado? En la Seguridad Social, supuestamente es el hospital más grande del país. No me va a demorar 2 semanas probablemente, mientras que me da cita el gastroenterólogo, ¿no? O el de la radiología intervencionista. Entonces, 2 semanas de demora en este niño es la vida versus la muerte. ¿De acuerdo? Hemos dicho que estos niños tienen que operarse precozmente. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros recomendamos es hacer la paratomía inmediatamente, ¿no? ¿Y qué hacemos? La colangiografía intraoperatoria que digamos. Entonces, la biopsia hepática sí. Si tenemos un niño que tiene solamente 4 semanas, yo le puedo hacer una biopsia hepática si es que tengo la posibilidad de que me lo hagan rápido. Pero acá demora mucho. Entonces, ¿por qué? Porque la biopsia hepática es un buen diagnóstico definitivo, ¿no? Y los signos que tenemos que preguntar en el examen van 2. De la biopsia hepática para hacerse vías biliares son proliferación de los conductos biliares, fibrosis portal, éstasis de los canalículos biliares y transformación hígado-celular, o sea, las células están grandes, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros. Una mini lap, ¿no? Una pequeña incisión, ahora lo hacemos laparoscópica. Si no tienes experiencia laparoscópica, esa es una mini lap, ¿no? Una pequeña incisión. Introduces un catéter por la vesícula biliar, muy fácilmente encontrar la vesícula biliar con una incisión subcostal y pongo contraste. Si no hay vía biliar, inmediatamente está como la figura, hacemos una incisión ampliada, ¿no? Y lo operamos. Ahora vamos a ver cuál es el tratamiento, ¿no? Entonces, el diagnóstico para nosotros, sospecha clínica, análisis laboratorio, y si lo del análisis laboratorio nos da más sospecha clínica, vamos a una colangio intraoperatoria, ¿no es cierto? Una laparotomía más colangio intraoperatoria, ¿está bien? Aparte que le tomamos la biopsia ahí también, ¿no? La colangiografía intraoperatoria demuestra el pasaje contraste de duodeno. Claro, si se me pinta el duodeno ya no tiene atresia de biliares, ¿no? Si no lo pinta, de hecho es atresia de biliares, ¿no? Entonces estos niños en el preoperatorio, vitamina K, recuerden que hay colestasis, hay deficiencias de todas las vitaminas que se producen en el hígado, ¿no? Antibiótico, ayuno, y el tratamiento quirúrgico debe ser precoz. Se dice que debe ser antes de las 8 semanas de vida. Más o menos 60 días, otros hablan que el pronóstico depende de muchas causas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del pronóstico. Y una de ellas es la edad. Estamos hablando de pronóstico de vida. Pronóstico de mantener el hígado propio, como nosotros le llamamos hígado nativo, ¿no? Todos tienen hígado nativo, aquí ninguno es trasplantado, ¿no es cierto? Porque podría haber un trasplantado, ¿no? Todos tienen hígado nativo, todos están felices, ninguno está amarillo, ¿no? Estos niños, la idea es que tengan el hígado nativo, ¿de acuerdo? Para que puedan venir a estudiar, si no, no van a poder hacerlo. Entonces la corrección quirúrgica debe ser antes de las 8 semanas. Debería. Se habla de que hay varias fechas ahí, varios días, ¿no? Estamos hablando, otros dicen de 60 para abajo, otros hablan de 90, hay varios estudios. Pero nosotros vamos a ponerle 8 semanas, lo ideal, ¿está bien? 60 días por ahí. Y la cirugía era hepato, porto, entero, anastomosis, en iderrutos. ¿Sí? La técnica quirúrgica que se realiza, ahora vamos a ver cuál es.
mediante la técnica Kasai, Morio Kasai, japonés, porque en Japón las causas de atresia biliar son mayores que en todas partes del mundo, por eso son amarillos. No es por las cuestiones es por genética. Entonces, en 1959 recién él creó la técnica Kasai. Antes de él, muchos fallecían la mayoría, ¿no? O todos, más. Entonces, Kasai 1959, miren, no hace mucho, pone 60, 40, estamos hablando de 60 años. O sea, los pacientes que él operaba recién tienen 60 años. O sea, no mucho, ¿no es cierto? Ahora, cuando él empezó a operar, pero cuando se difundió en todo el mundo, ponle 20 años más, cuando llegó al Perú, ponle 20, 30 años más. O sea, en el Perú estamos hablando de que nosotros hemos empezado a operar 80, 90, por ahí algunos cirujanos ya conocían la técnica, ¿no? En esa época demoraba más, digamos, la información. Entonces, para que vean qué edad tienen los que están operados de Kasai. O sea, en el Perú tenemos pacientes operados de Kasai que recién tienen 40 años, probablemente sí que han sido operados en esa época, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque se dice, esta es la técnica, ahorita vamos a hablar, porque se dice que la técnica de Kasai es solo un paso para retardar el trasplante hepático. Solo un paso. Si antes de Kasai todos morían a los 2 años como máximo, después de Kasai estos niños viven 3 años, 4, algunos tienen 15, yo tengo pacientes que tienen 14 años, que fue más o menos los primeros Kasai que hice hace 14, 15, 16 años, que más o menos tengo algunos, otros han fallecido, otros han sido trasplantados. ¿Por qué? Porque el Kasai lo que te hace es retardar, ¿no?, la cirrosis. Al final se dice que todos van a ir a cirrosis. No, lo único que hace el Kasai es retardar ¿cómo se llama? Que haya una cirrosis precoz, ¿no? Y esta es la técnica de Kasai, ¿no? Esta es la vía biliar que no existe, ¿no?, que está pintada de rojo, y esta asa de yeyuno la lleva la anastomosa al hígado, ¿no? Como no hay vía biliar, tiene que anastomosarlo al hígado. ¿De dónde? Al porta hepatis. ¿Qué es la porta hepatis? Es la zona, es un triangulito por donde sale la vía biliar, debería salir la vía biliar normalmente. Ahí. Ese triángulo, ahí eso se llama porta hepatis. Ahí, no se dice, ahí hay unos conductos biliares pequeñísimos. Entonces se anastomosa ahí y va a salir bilis por ahí, ¿no? La idea es restablecer el flujo biliar. Y esa es la técnica de Kasai. Por eso se llama porto entero anastomosis, ¿no? Técnica de Kasai. No la une a ninguna vía biliar, no es como una derivación biliodigestiva, no es, ¿no? Doctor, pero tiene como 2 uniones. No, claro. Arriba y Claro, el que viene del árbol de Trace es del yeyuno. Yeyuno supuestamente venía acá, ¿no? Lo que hemos hecho es cortarlo y subirlo. Y está acá. Entonces, la bilis va a pasar por acá, hasta acá. Y el alimento cuando va a pasar por acá. Entonces, se van a unir, porque recuerden que para que haya la bilis es importante para la digestión grasa, ¿no es cierto? Para la circulación enterohepática, para la absorción de vitaminas, etcétera, etcétera, una serie de funciones, ¿no? Tiene que haber bilis, de hecho, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber la derivación biliodigestiva. Muchas técnicas se hicieron, ¿no?, hasta que llegó Kasai, ¿no? Después se han tratado de hacer muchas otras técnicas, pero ninguna ha sido efectiva, ¿no? Todo el mundo usa Kasai. Y este es lo que existe, este es el porta hepatis, ¿no? Se dice que hay remanentes de vía biliar, ¿no? Entonces la anastomosis la hacemos acá. Eso es lo que ve la ecografía, ¿no? El triángulo que hemos dicho. Y hacemos la anastomosis biliodigestiva. Como en este caso.
Viene la laparoscopía y la laparoscopía trata de hacer esta cirugía que es muy compleja, abierta. Hay laparoscopistas que lo hacen laparoscópico. En el mundo no está muy desarrollado esto. No, hay solo algunos centros, solo algunos cirujanos lo hacen. Todavía hay controversia, el beneficio, ¿no?, sobre el riesgo de hacer esta cirugía vía laparoscópica. La trisomía biliar es la causa más frecuente de trasplante hepático, hemos dicho, ¿no? Hasta el 60% de los pacientes pueden requerir un trasplante en los primeros 10 años de su vida. Con Kasai estamos hablando. Preguntas sobre el quiste cordero, sobre las 13 vías biliares. Factores de riesgo, factores pronósticos. Eso lo van a estudiar ustedes, si no lo preguntan. Preguntas, nada, vamos, seguimos. Si es que ya se le recolectó, ¿por qué aún así llega a ser cirrosis? Si es que ya... Porque el daño hepático ya está hecho. Recuerden que la 13 vía biliar es una colongiopatía obstructiva progresiva. De ahí viene el nombre. Inflamatoria, autoinmune. O sea, nosotros no tratamos a los anticuerpos que están atacando. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí viene la fisiopatología, ¿no? Y aparte de que ya te sí, dígame. Después de hacer la anastomosis, ¿hacen el trasplante hepático o ya? Por eso, el Kasai, ¿qué es lo que hace? Retardo el trasplante, ¿no? Ese es en general, ¿sí? Yo tengo maestros que han hecho Kasai hace muchos años y ellos dicen que tienen pacientes de 25 años por ahí. Estamos hablando acá en el país. Yo tengo uno de 14, 2 o 3 o 4 de 14, 15 años por ahí. Y con su hígado nativo. Pero muchos que hemos hecho Kasai se han tenido que trasplantar a los 4 años, a los 2 años, a los 8 meses. Y eso es porque no solo depende de la cirugía, hay muchos factores de riesgo. Esto, de que tengan conductillos a ese nivel. Si no hay conductillos, por más que le haga Kasai, no va a funcionar. Entonces, otro factor de riesgo, la gamma glutamitrampeptidasa, si le da colangitis posoperatoria, si da hipertensión portal posoperatoria, ¿no? Porque estos niños tienen todo ese problema. Por eso estoy hablando de factores de riesgo pronóstico que quiero que ustedes estudien. ¿De acuerdo? Dime. Usted mencionó de que la colongiografía Intraoperatoria. acá es utilizada como intraoperatoria, pero también hay otras formas, como CEPTE, ¿no? Así es. Pero ¿se utiliza la intraoperatoria con más frecuencia para facilitar la posterior operación? No, es porque es lo más rápido que hacemos los cirujanos. Okay. No usamos a otra especialidad. Imagínate si aquí en Ñaña quieres hacer una CEPRE a un niño de recién nacido. No, de 8 años. ¿Puedes? No. Vete a Lima. ¿Puedes? No, hay un centro nomás creo que hace por ahí, de 8 años, de 5. Entonces, es difícil hacer una CEPRE a un recién nacido. No tenemos el material para hacer CEPRE. No tenemos gastroenterólogos, pediatras con gran especialidad para hacer CEPRE. Recién ha sido menos entonces, por lo tanto. Entonces CEPRE en Estados Unidos probablemente. ¿De acuerdo? Entonces hay cosas de que a nuestra realidad latinoamericana es diferente, ¿de acuerdo? En el libro dirá una cosa, pero lo que nuestra realidad es colangio. Si sospechas, no es que a todos los amarillos los vas a meter a sala, no, es de propósito. Es algo que tú clínicamente sospechas, laboratorialmente también. ¿No? Entonces, es preguntas. Les pasaron el libro, ¿no? Preguntas de examen y vienen del libro, por si acaso, no de lo que yo hablo. Yo les doy conceptos generales nada más. ¿Está bien? Nos gustaría por los temas que están en el libro.
Sí es. Doctor, sobre la pregunta de la doctora. ¿Cómo? Sobre la pregunta de la doctora. ¿Cuál pregunta le da, doctora? La doctora. ¿Qué doctora? Ah, ella es la otra parte del curso, ¿no? Sí. Ella sí, claro. Cirugía pediátrica se lleva acá en emergencias, en otros sitios, en otras universidades lo dictamos en cirugía. Pero está bien, no hay problema. Igualito jalamos al 50%. Quiste coleo, con otra malformación. O sea, tiene la vía biliar, pero es un quiste. ¿De acuerdo? Y del coleo. De ahí viene su nombre. Los quistes coleocos son anomalías congénitas de los conductos biliares. Aquí sí existen, pero están quísticos. Y por lo tanto no van a funcionar bien. Por lo tanto, también pueden producir colestasis. Consiste en dilatación quística del árbol biliar extrahepática, pero también de la vía biliar intrahepática, o de ambas. Generalmente, aquí dice siempre, generalmente asociada a malunión pancreato-biliar. Recuerden que nosotros tenemos, quiero ver ese dibujo, supongamos que este esté normal. Recuerden que este es el colédoco, ¿no? Este es el conducto pancreático principal. Los dos se unen. Y los dos forman la unión pancreato-biliar y eso se desemboca en la carúncula mayor. ¿Qué es la carúncula mayor? No. La carúncula mayor es el espacio donde desemboca la unión pancreato-biliar, ¿no es cierto? El esfínter, en la carúncula mayor hay un esfínter, el tubereol, ¿de acuerdo? Que es diferente. El esfínter es el músculo que hace esto, que cierra y abre, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, estos conductos a veces están separados, generalmente están juntos, pero es muy pequeño, menos de un centímetro. Cuando hay y generalmente es así como está acá, ¿no? En ángulo agudo, generalmente. Cuando es así en ángulo recto, hay una malunión pancreato-biliar. O cuando el conducto es demasiado largo, ¿no? También hay malunión pancreato-biliar. ¿Qué es lo que lleva el conducto pancreático? Jugo pancreático, si quieren llamarlo así, ¿no? Si quieren buscar en Google, ¿no? Ahí dicen jugo pancreático. Y líquido pancreático o secreción pancreática tiene una serie de enzimas proteolíticas, lipasas, etc. Si hay una malunión pancreato-biliar, estamos hablando de fisiopatología, por si acaso, ¿no? Si hay una malunión, esta secreción pancreática se va a ir a dónde? Al duodeno, pero también va a ir al conducto colédoco y lo va a deteriorar. Esa es una de las teorías de que haya una dilatación de la vía biliar, donde se debilita las paredes del colédoco y se produce un quiste, ¿cierto? Son relativamente raros en países occidentales, ¿no? Uno en 100.000 a 150.000, cada vez es más. Esta es una estadística desde hace muchos años. Un caso en 2 millones de recién nacidos vivos. Raro, ¿no? Nosotros operamos 3 o 4 al año, no más. Estamos operando más ahora. Para un promedio de 8 anual, nosotros, ¿no? Mucho más frecuente en Japón y China. Los asiáticos son los que tienen casi el 60% de los casos mundiales, ¿no? Y son casos generalmente en la niñez, porque en adultos también existe. Ustedes cuando alguno de ustedes sea cirujano o operar quiste coleo.
La patogenia es lo que les dije, ¿no? Aparentemente es un reflujo de la secreción pancreatológica, ¿no? Es por teoría, y la fisiopatología es por una inserción anómala de la unión pancreatológica, ¿no? Y esto va a producir un reflujo de las enzimas proteolíticas hacia la pancreatología. ¿Cómo lo clasificamos? La clasificación es muy simple, ¿no? Tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hay que saber cuál es cuál. Tipo 1 es la más frecuente, es la fusiforme o dilatación del quiste del colédoco. Es el verdadero quiste colédoco. ¿Está bien? Tipo 2, parece que hay dos vesículas biliares, ¿no es cierto? Pero esta es una dilatación quística. Tipo 2. Tipo 3, el quiste está intrapancreático e intraduodenal, ¿no? Es un colédoco cele, así le llamamos, colédoco cele. El tipo 2 le llamamos dilatación diverticular, porque es un divertículo prácticamente, ¿no? Son raros, ¿no? Frecuentes. Lo que vamos a ver es esto, y vamos a hablar de esto. El 4A hay dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática, o sea, de las dos, tanto adentro del hígado como fuera del hígado. Y la tipo 5, enfermedad de Caroli. Tipo 5, enfermedad de Caroli o dilatación solo intrahepática. De hecho, si tienen, recuerden que todos estos, si ustedes vieron la diapositiva y leyeron, ¿cuál es el problema del quiste colédoco que produce cáncer? Si a alguien no le diagnostican quiste colédoco, le va a dar cáncer a los 20 o a los 40 años de vida. Es mejor que nos dé síntomas para que nos los diagnostique y nos los saque, ¿no? Entonces, todos estos producen cáncer al final, cuando producen hay que sacarlos. Porque yo puedo tener un quiste colédoco, si estoy funcionando, elimina biliris, ¿para qué me la van a sacar? No, el problema es que te produce cáncer. Lo mismo, histología, bueno, no. Entonces, los síntomas son menos aparatosos de hecho que una obstrucción, ¿no? Pero generalmente en recién nacidos hay ictericia y masa, porque en recién nacido, cuando un recién nacido tiene quiste colédoco y se diagnostica recién nacido porque este niño se le parte una masa y están ictéricos, ¿no? Ictericia neonatal. Recuerden que la ictericia neonatal es muy frecuente. Y cuando ya son niños infantes, niños mayores de 1 año, lactantes hacia arriba, lactantes mayores que digan, ya aparece el dolor abdominal, ¿no? Niños que llegan a la emergencia por dolor abdominal, les dan algo para el dolor, se van a su casa, de ahí retornan al mes por dolor abdominal y a alguien por ahí le toma una ecografía, ¿sí? Entonces, el examen primario para diagnóstico de quiste colédoco, la ecografía. Recuerden que no hay ecografista médico, claro está, que no sepa ver la vía biliar con la ecografía. Lo primero que aprendemos nosotros los médicos en ecografía es ver la vía biliar, ¿no? Eso es lo que siempre nos enseñan. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de liquesis vesicular y colédocolitiasis es ecográfico y es lo primero que aprendemos. Entonces, el diagnóstico inicial de la atresia del quiste colédoco y de la atresia vía biliar es la ecografía inicial, ¿no? Entonces, aquí ya aumenta el dolor, ictericia intermitente y masa, ¿no? Que es mucho menor, ¿no? Puede debutar con pancreatitis, a veces son niños pequeños, tienen 1 año, 2 años, y aparece pancreatitis, por ahí le toman una ecografía y sale que tiene quiste colédoco, ¿no? Colédocolitiasis, aparecen con ictéricos, berrínicos, y le toman una ecografía y sale que esto colangitis, a unos debutan con cirrosis. Recuerden que hay asociación entre quiste colédoco, a veces hay
es que no le hemos hablado, atresia de vías biliares quísticas, o sea, tienen atresia de vías biliares pero está quística. Diagnóstico por ecografía, hemos dicho, ¿no? Y hay otra serie de análisis más. ¿Cuál? No vamos a hablar de RCP, de TAC, de nada. ¿Cuál es el principal? Ecografía para el diagnóstico y para delimitar bien qué tipo de quiste es. Y para ver si hay malunión pancreato-biliar, la colangiografía, la colangioresonancia, mejor dicho. La resonancia de la vía biliar, si quieren llamar. Nosotros le llamamos colangioresonancia. La tomografía, la TAC, ¿qué día la TAC? La gammagrafía, etcétera, etcétera, no lo usamos. Nosotros usamos sospecha clínica, ecografía y para delimitar bien, colangioresonancia. Como les decía, la ecografía es la técnica inicial. Y lo bueno es que la ecografía prenatal te puede dar el diagnóstico prenatal también, ¿no? Y entonces ellos van a ver la dilatación quística, como en este caso, y la colangioresonancia te ve esto, ¿no? Ya te delimita bien el quiste. Y te va a ver la unión pancreato-biliar. No, aquí está colédoco, hepático izquierdo, hepático derecho, y van a ver la unión pancreato-biliar. ¿Por qué? Para la cirugía yo necesito ver la unión pancreato-biliar. Recuerden que tenemos que sacar todo el quiste. Si tú le dejas un pedacito de quiste, le va a dar cáncer igual al paciente. Le vas a resolver la ictericia y el dolor, pero a los 40 años va a tener cáncer. Entonces tienes que sacarlo y por eso tienes que ver bien, ¿no? Como en este caso. Ya vamos a ver diferentes tipos de quistes. La tomografía a veces sirve en una dilatación. El ecografista no te dice si la dilatación es quística o capaz dice no, es una dosificación intestinal. Algunos le toman tomografía y la tomografía también sirve, pero mejor se ve la imagen en la colágena. Raro que veas una imagen así en una radiografía, ¿no? Este es un caso de una quiste colóide de un niño, ya, bueno, porque le pidieron una placa y vimos, uy, ¿qué es esto? Tiene un tumor ahí, ¿no? Tomaron la ecografía y la colangio y era un quiste colédoco, entonces esta es una imagen de un quiste colédoco, pero nadie te lo diagnostica así con una radiografía. Esa, en retro fue el diagnóstico radiológico. ¿Por qué debemos operar un quiste colédoco? ¿Por qué? Porque produce dolor, ¿no? Tiene que quitarle dolor al niño. Es uno. ¿Por qué? Porque hace colangitis. ¿Colangitis qué es? Inflamación. Infección de la vía biliar. Es mortal muchas veces, ¿no? Sangrado, cirrosis, cálculos, hipertensión portal, carcinoma de las vías biliares. Es por eso que hay que operarlas, ¿no? Y el tratamiento es el tratamiento actual, aún en la actualidad, es esto, la hepático yeyunostomía en IDRUX. No estamos hablando de porte entero anastomosis, ¿no? Es la hepático. ¿Por qué? Porque la anastomosamos al conducto hepático. Ahí está. Hepático derecho, hepático izquierdo, ahí está el hepático común, ahí hacemos la anastomosis, porque el quiste es del coledo, ¿no? Hepato, yeyuno, anastomosis en IDRUX. Es una derivación biliodigestiva. Como está acá, en el A, hepato, yeyuno, anastomosis. El tratamiento quirúrgico, en este caso, sacamos el quiste, excisión del quiste, claro está, ¿no? Cortamos el quiste, recuerden que es una zona muy difícil, ¿no? Porque ahí está la arteria hepática, con todas las variedades de la arteria hepática, está la vena porta, con todas las variedades que tiene la vena porta,
y que los tres están unidos, y si hay proceso inflamatorio mayor, porque quiste colédoco es un proceso inflamatorio. En la figurita se ve bonito, pero en la realidad es un poco más difícil, ¿no? Y lo que hacemos es sacar el quiste y hacemos la anastomosis hepato. Y una anastomosis es el tratamiento de elección en el mundo aún, porque hay muchos que hacemos, y eso me incluyo, la hepato-duodeno-anastomosis. Es más fisiológica, pero tiene también sus complicaciones. No hablemos de eso. En la actualidad hacemos vía laparoscópica también, ¿no? Eso sí lo hacemos vía laparoscópica, ¿no? Ya no lo hacemos abierto. No vamos a hacer los videos de eso, pero la vía laparoscópica sí, aquí sí es un poco, bueno, requiere mucha experiencia y mucha destreza laparoscópica. Y ¿por qué? Porque son niños. Recuerden que ¿cuánto pesa un niño de un año? 10 kilos, sí, ahí está. Siempre hay una mesita de esto, ¿no? Niños. Entonces tienes que tener habilidad quirúrgica para eso. Bueno, complicaciones, colangitis, dehiscencia sutura, sangrado, infección, de todo hemos tenido. Tardía colangiocarcinoma. Si se queda un pedacito que a veces no lo ves, colangiocarcinoma. Pero estos pacientes, de todas maneras, hay trabajos en los cuales, hechos por cirujanos muy expertos, en centros muy expertos, todavía la incidencia de colangiocarcinoma es alta en la población operada. Por lo tanto, estos niños que son operados de quiste colédoco tienen que tener un control. Nosotros los controlamos mucho tiempo para ver cómo está el hígado y todo lo demás, ¿no? Pero a partir de los 20 años nosotros le decimos a la mamá, usted le tiene que decir a su bebé, cuando tenga más o menos 20 años, tiene que hacer una ecografía anual, mínima. Y cuando tenga 40 años, por ahí una resonancia magnética. Que probablemente que él cuando tenga 40 años, si estamos hablando de la actualidad, ya se lo va a hacer con el celular, ¿no? Va a pagar un aplicativo y se lo va a hacer. ¿Preguntas? Doctor, Sí, dime. la técnica principal es la hepaticoyeyunostomía. Escisión del quiste más hepático y el recuerden que hay que sacar el quiste. ¿Por qué no sería la hepaticoduodenostomía? ¿O por qué principalmente La yeyuno? hepaticoyeyuno es menos fisiológica. ¿Por qué? Porque recuerden que no es... Lo fisiológico es que tu vía viral llegue al duodeno, ¿no es cierto? El problema está de que este es muy corto. Te da colangitis, te puede dar colangitis. O sea, hay un sobrepeso ahí. Los niños que se hacen hepatoyeyuno a veces tienen menos talla que la población general, y etcétera. Entonces, por ahí tiene su cosa. Ahora, no es que esté exenta de tener colangitis, también el hepatoyeyuno sí. Okay. Hay muchas controversias en eso que no lo vamos a discutir ahora, pero sí. Doctor, Dime. el quiste colédoco tiene alguna semejanza con ¿Con el bilioma. qué? Bilioma. ¿Qué es bilioma? ¿Qué es bilioma? ¿Quién me dice? ¿Qué es bilioma? Esa presencia de bilis en una cavidad. No, bueno, sí, más o menos. Si yo opero una litiasis vesicular, una polelam, y lesiono la vía biliar, yo salgo, no me doy cuenta, y al día siguiente el niño está con dolor, por ahí mucho dolor que no debe tener un postoperado de litiasis vesicular. Le tomo una ecografía y el ecografista me dice, hay bilis en la cavidad abdominal, tiene un bilioma. Ese bilioma no tiene, es el líquido biliar generalmente en la cavidad peritoneal. No es que la bilis se haya formado
hay un quiste de bilioma, no, no es. El bilioma es que ha caído el líquido biliar en la cavidad peritoneal. Ese bilioma. Igual que el urinoma. Igual que el urinoma. Así es. ¿Otra pregunta? Muy bien, seguimos entonces. Sí. Sí, pero a partir de ahora las proporciones continúan con esa cantidad. Así, porque antes eran 15. Cuando empezamos eran 10, 15, 70 y tanto. Quinto año también es por esa cantidad. Atresia no se formó una parte, ¿no es cierto? Es el gigatresia. Y si es atresia esófago, no se formó el esófago, o una parte del esófago. ¿De acuerdo? Si nosotros comemos, pasa al faringe, al esófago, estómago. Si no hay esófago, no podemos comer. El niño va a morir, ¿no es cierto? Porque este es congénito, o sea, nace sin esófago. ¿Qué problema? Y operar el esófago, reemplazar el esófago. Bueno, vamos a solucionar. Como es una malformación compleja, por lo tanto tiene que tener malformaciones asociadas. La 13 de vía biliar tenía asociaciones de un 10 a 20% nada más, que decían los sindromas. La 13 esófago tiene más malformaciones, ¿no? Mayor frecuencia, malformaciones asociadas. Desarrolla normal el esófago con una amplia gama de malformaciones sistémicas. Yo diría que la patología se debe llamar atresia esófago con fístula de placa esofágica. ¿Qué es la asociación, digamos, ¿no? Y la distal sobre todo, ¿no? Incidencia, miren, 3.000 a 4.000. O sea, lo vemos mucho más frecuente. Operamos 15, 20, 30. Muy frecuente. Etiología poligénica, no sabemos. Y parece que hay una falla en la embriogénesis entre la tercera y sexta semana de vida fetal. La embriogénesis, ¿hasta qué edad es? Semana gestación. A ver. 12. Villarreal. Patrick. ¿Dónde hasta la...? Párate, ¿dónde estás? ¿Me paro? No, ahí está. Hasta la semana 12, ¿crees? Googlea. 8 creo. No, googlea.
A ver quién googlea más rápido. O sea, 12 semanas ya eres un niño, ya estás un poco más y sales caminando. No. Cuarta semana, eso es un periodo embriológico. Periodo embriológico. Hoy pues hablan hasta la quinta, no más. Cuarta semana, recuerda que la mamá no sabe que está gestando todavía. ¿De acuerdo? No hay una fecha clara, ¿no? Cuarta semana. Cuarta semana, periodo embriológico. ¿Está bien? Vamos a la primera semana. Se instala. No, cuarta semana. Es lo que nosotros consideramos como periodo embriológico. Hay teorías que van hasta las 8 semanas. Sí, algunos. Algunos. Y otros dicen, entonces, nosotros lo consideramos cuarta semana en embriología. Cuarta semana. Y en el examen también. Mentira, eso lo preguntamos muy fácil. Bueno, siempre nos preguntan esto las mamás, ¿no? Si un niño salió con artritis esofágica, y otro niño tendrá artritis esofágica. El riesgo de segundo niño con artritis esófago entre los padres de un niño afectado es 0.5 al 2%. O sea, tiene que tener 100 hijos para que pueda tener probablemente uno. Estamos hablando de estadística. Se dice que hay factores ambientales, consumo asociados, ¿no? Consumo de metamizol, consumo prolongado de píldoras anticonceptivas, exposición a progestágenos, diabetes materna, exposición a talidomida, que ya no se usa, alcohol, irradiación, infecciones con virus, anomalías congénitas, o sea, que diga factores genéticos, está asociado, al final no sabemos. Exacto. Está asociada en 50% a otra anomalía cardíaca. Recuerden que las anomalías, recuérdenlo siempre, las anomalías, si uno tiene malformación anorrectal, la anomalía más frecuente es la que está al costado, malformaciones urogenitales. Si tengo artritis esófago, ¿quién está al costado? Corazón, anomalías cardíacas, ¿no? Por ahí las vértebras, extremidades, anorrectales, renales, gastrointestinales. Y hay un síndrome Baxter, que tiene una combinación de una serie de combinaciones más fuertes. La clasificación de Gross, recuerden la tipo C o tipo 3, como quieran llamarlo. Es la más frecuente, 90% de los casos en nuestro hospital. Atresia de esófago con fístula traqueoesofágica distal. Esta que está acá. Atresia de esófago con fístula traqueoesofágica distal. Aquí es 82, ¿no es cierto? En nuestro hospital es 90. Por ahí vamos. Atresia de esófago tipo 1. Esta que está acá. Es la segunda más frecuente. Sin fístula. O long gap. Considerada long gap. O de cabos muy separados. La tipo 2, muy rara. Menos del 3%. Del 1 al 3%. Solo tiene atresia de esófago con fístula traqueoesofágica próxima. La 3, 85% a 90%. Atresia de esófago con fístula traqueoesofágica distal. Es la que van a ver ustedes algún día si ven. Que la mayoría va a ser dermatólogos, psiquiatras, a los que he preguntado.
Estadística va por ahí. La tipo 4 tiene las dos fístulas, proximal y distal. Y la 5 no es antes de esófago. Es fístula traqueosofágica congénita. Vamos a hacer una línea acá para el diagnóstico. Miren. Estoy poniendo una línea acá, porque hay una gran separación. ¿Cuál es la separación? ¿Cuál es lo común acá? El 1 y el 2 no tienen fístula traqueosofágica distal, ¿está bien? La tipo 3 y la tipo 4 tienen fístula traqueosofágica distal. ¿Qué conlleva eso clínicamente? Vamos a explicarle cómo la boca tiene una comunicación no tengo que mirar acá, así, más o menos, no me entiendo. Bueno, vamos a poner un dientecito. ¿Qué pasa cuando uno come? Cuando uno nace, respira, ¿no es cierto? Entonces, entre el oxígeno, vamos a poner oxígeno, pero realmente entre el aire, ¿no? Tiene oxígeno. Y llegó acá, llega acá, llega el oxígeno acá, llega el oxígeno y llega al pulmón. Es un pulmoncito. Así es, ¿no es cierto? Si este bebé, el tipo 1, respira, y yo le tomo una radiografía de tórax y de abdomen, Doris Stephanie. ¿Quién es Doris Stephanie? Nick Shannon. Peralta. Párate. ¿Sí? No te veo. Si yo le tomo una radiografía, la cuestión es que yo no le puedo decir los síntomas, porque tienen que planearlo. Le tomo una radiografía. La pregunta es bien simple. ¿Va a haber aire en el estómago o no va a haber aire, signos radiológicos de aire ya? ¿En el estómago o en el intestino o no en este niño? Ella responde, el resto se calla. Sí, la tipo 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay comunicación, ¿no es cierto? Y en la tipo 2 tampoco, ¿no es cierto? No hay. ¿De acuerdo? O sea, si yo le tomo, ¿por qué? Porque ese va a ser el diagnóstico. En cambio, en la tipo 3 y en la tipo 4, el aire debe entrar por acá, bueno, se quedó en el esófago, no pasó al estómago, pero por acá va a venir, y va a pasar por acá hacia el estómago. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? O sea, radiológicamente yo puedo diagnosticar si es tipo 1, 2, 3 o 4. Tipo 3 es la más frecuente, o C, la tipo 1, y este es el síndrome Bacterel, ¿no? Viene de B de vertebral, A rectal, C de cardíaco, T de fístula traqueosofágica, E de esófago, R de renal, L de riñón, ¿no? En inglés, ¿no? Pronóstico siempre es bueno. Si nace un niño, ¿cuál es el pronóstico de vida? Y el pronóstico de vida va a depende del tipo de clasificación, ¿no? Si el peso al nacer es menor de 1800 gramos, si tiene neumonía, cuando nacen, y si tiene anomalías congénitas graves. O si depende o no del ventilador, también va a depender del pronóstico. Peso al nacer menor de 1500 y malformaciones cardíacas graves. Yo no, me están llamando a la emergencia un ratito, un segundo. Sorry. ¿Algo? Sí, otra vez, buenos días.
Entonces, el pronóstico va a depender del peso, si tiene neumonía, si es uso ventilador al nacer, si tiene malformaciones congénitas o cardíacas mayores, ¿no? Son factores de mal pronóstico. Es lo mismo. Diagnóstico ecográfico. Recuerden que el diagnóstico prenatal es lo que siempre se está tratando de hacer ahora en casi todas las malformaciones, ¿no? El quiste colédoco dijimos que es sensible porque diagnosticar un quiste colédoco ecográficamente o con resonancia magnética, digamos, es sensible. En atresia de esófago también se trata de hacer eso. El problema está de que no es muy sensible el diagnóstico ecográfico prenatal. ¿Cuáles son los signos que busca el ecografista prenatales? Y busca si la cámara gástrica es muy pequeña para la edad gestacional, no. Si tiene polidragmios, la mamá. Si tiene el esófago proximal dilatado, la sensibilidad es muy baja, menos del 50%. Pero casi no, como nosotros le decimos a los papás cuando vienen desesperados porque el ginecólogo nos los envía, si hay algún hallazgo de estos, le decimos que nazca su bebé porque probablemente no sea, ¿no? La sensibilidad no es muy buena. Y muchas veces ha ocurrido eso. ¿Estás preguntando? No, ya. perdón, estoy estirado. El postnatal es la cosa, ¿no es cierto? Si este niño nace, bueno, es fácil suponer los síntomas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Todos apenas nacemos empezamos a salivar inmediatamente. Entonces este niño no va a tragar la saliva, la va a devolver. Eso se llama cialorrea, ¿no es cierto? Como la saliva se va a pasar para acá, para tener tos, dificultad respiratoria, ¿no? Claro, los síntomas son fácilmente. ¿Y qué hace el neonatólogo cuando nace un bebé? Lo aspira a la nariz, de ahí le mete la sonda hasta el estómago para aspirar el estómago, ¿no? ¿Y qué va a pasar? No va a pasar, ¿no es cierto? Es el primer signo que ya el neonatólogo inmediatamente lo va a pasar a la UCI neonatal, si es que hay, y le va a tomar una radiografía y va a llamar al cirujano de hecho, ¿no? Entonces, el diagnóstico: salivación excesiva, intolerancia a la alimentación de hecho, posibilidad de pasar sonda orogástrica, distrés respiratorio, distensión abdominal, ¿vale? ¿Puede ver o no puede ver? ¿Por qué? Si sé distensión abdominal, ¿qué tipo de A3 es? ¿Por frecuencia? La 3. La 3. Le tomamos una radiografía y miren, ¿ven esto? Claro, quita el espacio.
¿Está bien, no? La sonda doblada. Si yo veo la sonda doblada, ¿qué digo? Maricielo, Viviana. Viviana, hola. ¿Qué tipo A3 es? La 1, ¿por qué? Porque hay A3 y no pasa. No tiene conexión con el estado. A ver. Que no hay hombres, ¿verdad? Jorge Luis. Jorge Luis. ¿Quién es Jorge Luis? Lara Valky, Jorge Luis. ¿Qué tipo de es? ¿Por qué? Martín David Castillo. Martín. ¿Dónde Martín? Háblate Martín, tus compañeros te quieren conocer. Silencio el resto, por favor. No lo sabes. Muy bien. No hay atresia. No hay atresia, no hay pista. La 3 o la 4. ¿Cómo te pides tú? Villarreal. Villarreal. ¿Por qué la 3? Porque se nota, hay aire. Ay, está doblada, o sea, está doblada la sonda, entonces digo es una atresia de esófago. Hasta ahí llego. Si hay aire distal por frecuencia, la tipo 3. Y si yo le digo en el examen la más infrecuente, 4. la 4. Pero como este doctor, podemos decir que es o ¿Tú cómo 3 te llamas? o 4. Da Silva. Castillo, ya. Dime qué. No, yo soy Da Silva. Ah, Da Silva, ya. Con esta radiografía, yo puedo decir es la 3 o la 4, pero por frecuencia es la 3. Claro, es lo que Pero me- para saber la diferencia, ¿cómo voy? ¿Cuál es el otro examen? Ah, ya. Entonces, el estudio, la radiografía toracoabdominal es diagnóstica, usted lo está viendo, ¿no? Lo importante acá es que ustedes razonen, no es que yo les repita todo porque igualito no van a entender. Estudio contrastado rara vez es necesario, ¿está bien? Ecocardiograma sirve, recuerden que 50% tienen problemas cardíacos, malformaciones cardíacas. Entonces, y también sirve para determinar la cirugía. ¿Por qué? Porque esto, como tiene malformaciones cardíacas, a veces el arco aórtico está en la izquierda, a veces está en el lado derecho. Tienen malformación y nosotros operamos por el lado derecho. Imagínate, el último que operé entré vía toracoscópica y estaba en el lado derecho el arco aórtico, no veía el esófago, no veía nada. ¿Por qué? Porque la aorta estaba ahí metida. Entonces, a veces ves este bolsón nada más, hay este es contraste aéreo, ¿no? No necesariamente tienen que ponerle contraste, ¿ya? Y tenía aire distal, ¿no? Entonces, eso fue tipo 3, probablemente. Tipo 3, ahí también el contraste, el que diga la sonda contrastada. Sin fístula, no había aire abajo. 1 o 2. 1 o 2 por frecuencia, la 1, ¿cierto? Manejo inicial, entonces si nace este niño, no tiene esófago, está salivando, le va a dar neumonía, le pongo una sonda y aspiro, ¿no? Aspiración continua, ¿no? Posición adecuada, semisentado, tiene que estar semisentado, ¿no? Con decúbito prono, restablecer vía endovenosa porque este niño no va a comer, antibiótico profilaxis porque va a tener neumonía, probablemente, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que hacemos la cirugía, lo ponemos, vamos a hablar de cirugía convencional, hay que restablecer ese esófago lo más pronto posible, tiene que comer el niño, tiene que tomar leche, ¿no? Si no va a estudiar medicina, entonces es un problema. Nosotros decimos, si no va a ser neurocirujano, porque los neurocirujanos lo probamos los días. Entonces,
hacemos esto, esta incisión, ¿no? Esta incisión, lo ponemos del glúteo lateral izquierdo para exponer el derecho y le hacemos esta incisión a nivel del cuarto espacio intercostal, que está, ahí está la fístula traqueoesofágica. Abrimos el tórax y encontramos esto. Esta es la fístula, ¿está bien? Esta es la tráquea. En figurita es bonito, por si acaso. Esta es la vena ácigo mayor. ¿Dónde desemboca la vena ácigo mayor? El quien me dice, le doy un punto en el examen final. 1, 2, 3, 4, 5, ya nada. No. En la capa superior. En la cava inferior o superior. Superior. En la superior. La silva, ¿no? Sí. Ya. Un punto, menos. doctor. No se olvide. Un punto menos. Punto. Entonces, nosotros, ¿por qué buscamos la vena cava inferior? Lo que diga la vena ácigos. Porque sabemos que debajo de la vena ácigos está la fístula. ¿No puede estar en otro lado? No, ahí general puede estar en otro lado. 95% de los casos está ahí. O te da un punto de referencia porque ahí llega generalmente. Como en este caso, así con color. Levantamos la vena ácido, estamos hablando de la cirugía convencional, ahora hacemos otras cosas. Pero el que no tiene experiencia le enseñamos para que lo haga así, ¿no? Entonces, es de la vena ácigos, la levantamos y sabemos que por ahí, y la cortamos, aquí está cortada ya, ¿no es cierto? Y debajo de eso está la fístula. Y también está el nervio vago, este cordón que está ahí. Recuerden que el nervio vago va por el lado de la tráquea, termina la tráquea, pasa al esófago. Entonces justo ahí está. No tenemos que lesionarlo. ¿Qué pasa si lesionamos el nervio vago? Hay que saber fisiología. Mejor estudienlo mejor. Recuerden que el nervio vago, Es parasimpático. le dicen vago porque recorre todo el organismo, ¿no? Múltiples funciones. Dentro de ellas, secreción gástrica, maneja el píloro, si lo corta va a ser espasmo pilórico, una serie de problemas. Entonces hay que preservarlo. Hay que saber que está ahí el cuerpo. Y es un bebé que puede pesar 1800 gramos. Imagínense. Cortamos la fístula y le ponemos puntos. Lo principal de la cirugía, ¿cuál es la emergencia de la cirugía? Pregunta de examen, está en el libro. ¿Cuál es esto? Ligar la fístula. Porque si no le va a producir neumonía al niño. Entonces la emergencia de una atresia esófago es ligar la fístula. Y eso es lo que a veces el niño está inestable, mal, cardiópata, y entramos solamente a ligar la fístula porque no nos va a dar tiempo para la anastomosis. Y después que cortamos la fístula, que aquí está reparada ya en la tráquea, ya hacemos la anastomosis esófago-esofágica. Anastomosis esófago-esofágica. Y está. Fácil. ¿Cuál es el problema? Sí, dime Y en la atresia esofágica de tipo 1, ¿es recomendable realizar también una anastomosis esofágica considerando la distancia de la atresia. porque habría mucha tensión encima. Habría transferencia. No. Buena pregunta. Vamos a hablar de long gap al final, ¿está bien? Está bien. De cabos separados. ¿Qué hacemos en los cabos separados? Estamos hablando de lo que siempre hacemos. Lo que van a ver más frecuente es esto. Entonces, lo que pasa, el término long gap o de cabos separados, nosotros le llamamos, todos los cirujanos le llamamos long gap. Siempre copiamos esos términos americanos. Es todo un tema, ¿no? Imagínate
que entre el cirujano y no pueda hacer la anastomosis porque está muy lejos. ¿No? Hay muchas técnicas para hacerlo. Yo diría que hay más de 50 técnicas quirúrgicas. Y cada vez se ha ido renovando y renovando, ¿no? Entonces es todo un desafío. Y ese desafío entre las técnicas que hay es reemplazo esofágico. Subimos el estómago, ¿no? Y lo anastomosamos al esófago que está arriba, lo que se llama ascenso gástrico. O sea, subimos el estómago. Otros reemplazamos el esófago por colon, subimos colon, ¿no? Transposición de colon. Otros hacemos tubo gástrico, o sea, el estómago como es amplio, le hacemos un corte y en vez de y lo hacemos como eso. Eso es lo que hacíamos nosotros. Yo lo he hecho hasta hace 5 años, 6, hasta 10 años. Actualmente, ¿qué hacemos? Ahora, no es que no lo hacemos, si nos llega un paciente ya de 3 años, 4 años ya manejado, el esófago ya está deteriorado, hacemos eso. Pero si nos nace un niño con artritis esófago tipo 1, ¿qué hacemos? Entramos vía toracoscópica y elongamos el esófago. Ponemos puntos arriba, puntos abajo y lo traccionamos y lo dejamos ahí. A la semana entramos y lo volvemos a traccionar. Hasta que dan. O sea, a veces pasa una cirugía, ¿no?, de tracción y entras de nuevo. Pero generalmente son 2, el promedio, pero puedes irte a 3 o 4 cirugías. El esófago crece. Eso es lo que hacemos. En la actualidad se hace eso. Pero eso tienes que tener mucha experiencia. Pregunta, ¿está bien? Esa era tu pregunta. Tú eras. ¿Tu nombre? ¿Se durmió? Villarreal. Sí, Villarreal. sí, gracias, Juan. Más o menos por ahí es. No, para no dejar ¿Cuándo se puede llegar a el último caso que hemos hecho, que lo tengo hospitalizado en mi hospital todavía, es una artritis tipo 1. Lastimosamente me llegó muy tarde. Este niño ya tenía 1 año. Ya a mayor tiempo es más difícil. Esta niña tenía, si este es el diafragma, el esófago era 1 centímetro nada más. Imagínense cuánto había. Pero igual lo logramos. Tercera cirugía, se nos soltó justo cuando iban a hacer y ya le hemos hecho la anastomosis tensa. Pero ahí está, ya tiene 1 mes ahí con fístula, pero yo creo que va a salir. ¿No? Para no hacerle transposición de colon ni ascenso gástrico, que de todas maneras va a tener algunas comorbilidades. Bueno, cuando unimos el esófago, nuestro esófago es un órgano espectacular. Si yo ahorita a alguno de ustedes le digo que se pare de cabeza y le doy agua, toman el agua. Y lo pueden tomar porque el esófago se contrae rítmicamente. Y lo suben, ¿no es cierto? Pueden hacerlo, ¿no? El esófago de estos niños lastimosamente no tienen una motilidad adecuada, son erráticos, ¿no? Si se contrae acá, por acá, ¿no? El de nosotros se contrae así. El de ellos se contrae aquí, acá. Por eso tienen dismotilidad esofágica. Y por lo tanto pueden tener reflujo gastroesofágico y otra de las complicaciones que tienen es la traqueomalacia. Está al costado de la tráquea, por lo tanto malacia viene, traqueomalacia, nuestra tráquea, recuerden que es un tubo rígido para que pase el aire sin problemas. Estos niños tienen la tráquea, digamos, débil, ¿no? Si tienen problemas. Bueno, como les comenté, ahora hacemos vía toracoscópica, ¿no? Con 3 puertos. Y las complicaciones ahora son fuga de anastomosis, estenosis de la anastomosis, fístula traqueoesofágica recidivada, trastorno de la deglución, etcétera, ¿no? Hay estenosis, neumotoras, una serie de complicaciones. Eso, ¿no? Una de ellas es esta, ¿no? La más frecuente, la fuga de la anastomosis. ¿Sí? Y el tratamiento generalmente es con un tubo.
Ponemos un tubo de drenaje torácico y cierra solo. Realmente no lo reoperamos. El problema son las estenosis, como en este caso, ¿no? Hay que dilatar. Estos niños generalmente van a programas de dilataciones. Muchos, la mayoría no van a dilataciones, pero algunos que ya hacen estenosis hay que estarlos dilatando. Ahora, por ejemplo, hace poco le he hecho a una niña que ya tiene 12 años, que ya le había dejado de dilatar desde que tenía los 3 años y justo ha regresado. Porque tiene disfagia y cuando le toman la radiografía tiene una pequeña estenosis. Se le dilata y queda ahí bien, sin ningún problema. Preguntas. Esto es lo que hacemos, la elongación que les decía. ¿De acuerdo? Ahí ya están juntas. Este fue del 2012. La técnica de Fokker que ya no hacemos, pero es más o menos parecida, ¿no? Ahora hacemos la técnica de Fokker, ¿qué es? La hacía, ponían estos hilos, uno abajo y uno arriba, y los sacaban por el tórax, por atrás. Y los iban jalando, 1 milímetro diario, a 3 milímetros. Iban jalando por fuera, los hilos, hasta que tenían una marca, hasta que vieron que se traspasaban 1 centímetro. Y entrábamos a operar. Ya no hacemos eso, ahora hacemos tracción interna. ¿Por qué? Porque esto tenía muchas infecciones. Y les iba bien a Fokker nada más el experimento. Escucha Fokker, porque ella es viejito. Bueno, también hacemos lo que te decía, transposición de colon. En este caso, ¿Qué comorbilidad puede haber? múltiples comorbilidades. El colon sirve para hacer heces. El esófago es un conducto para el traspaso de la faringe hacia el estómago. Nosotros tienes diferentes tipos de movimiento inclusive, ¿no? Mientras el esófago es un movimiento rápido, el colon. Ahora, el crecimiento de estos órganos son diferentes también. El colon es redundante, crece más y tiene muchos problemas, ¿no? Hay otra técnica, Kimura, que le sacan el esófago hacia afuera y lo van jalando. O sea, hacen un inciso, lo dejaron acá, después de hacer otra incisión, pasa 1 mes, 2 meses, lo vuelven a jalar de acá, pasa otro mes acá, lo van jalando, o sea, van traccionando el esófago por fuera. Y después lo introducen. Eso le sale bien a Kimura. Hay, como les decía al inicio, hay diferentes tipos de técnicas quirúrgicas. Unos, en mi hospital, nosotros estamos acostumbrados a hacer, antes hacíamos bastante transposición de colon. Estos niños que no se podían anastomosar, reemplazamos porque era nuestra técnica que nos iba mejor que otras técnicas. En otros sitios hacen ascenso gástrico. Nosotros hemos variado el ascenso gástrico. Todavía no tenemos mucha, digamos, experiencia en ascenso gástrico. Estamos variando de transposición de colon. ¿Por qué? Porque transposición de colon, recuerden que tenemos que sacar un segmento de colon y ese segmento de colon unirlo. ¿Sí? Este colon que tengo, lo tengo que llevar arriba. O sea, este que se quedó acá, lo tengo que llevar arriba. Tengo que hacer una anastomosis acá, 1 al estómago, 2, y el Cristo es 3 anastomosis. En cambio, el ascenso gástrico es 1 solo. Lo subo y anastomosis arriba. Claro que quede con el estómago en el pecho. Sí, Tengo una pregunta con relación a la ascensión del estómago. ¿Eso no haría con que se lleva tener fragma más y eso implicaría con la respiración del paciente? No, lo que pasa es que el estómago se tubuliza. Ah, tú dices, ah, ya. Sí. O sea, a través del tiempo, claro está. Se hace más delgado. Sí. Ah, ok. Tiene que tener alimentación especial, claro. Doctor, después de la operación, ¿a partir de cuánto tiempo puede empezar a comer o a tomar la leche el bebé? Apenas nosotros veamos que la anastomosis está bien, Empieza. claro, tolerancia oral, igual que cualquier operación de anastomosis, a los 5 días más o menos. Es rápido. Mientras tanto es para enterar. Mientras tanto es para enterar. Claro, la cuestión, recuerden que es una cirugía muy compleja, de muchas horas. Y
por lo tanto van a UCI, a ventilación mecánica, sale la ventilación mecánica. Y la supervivencia, doctor, dijo que depende si es de término o término. Si es de término, ¿cuánto es? Más del 90%. A pesar de las otras malformaciones Sí, como claro, la cardíaca. sí, sí, sí. ¿Preguntas? ¿Listo? Seguimos. Break, ya. ¿Tenemos cuánto? ¿10:30? Sí. Ya. ¿Está bien, no? Ah, no, sí, me pasa. ¿Cuánto debe llegar? 20 minutos o media hora. 20 minutos. No, de largo, porque se puede pasar. De acá se corta, no. Sí, solamente que no se pone pausa. Porque